Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jonathan Patricio Pérez León. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro en la carrera de Derecho, modalidad online, en la aula virtual número 4. Mi tema a exponer es las normas APA. El significado de las siglas APA es norma desarrollada por la Asociación Americana de Psicología. El estilo APA consiste en un conjunto de reglas y guías que un autor debe seguir con el fin de asegurarse que su presentación escrita sea consistente y clara. Esto define el uso uniforme de los elementos tales como márgenes y formato del documento, puntuación y abreviación, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias. Dentro de eso vamos a ver el formato general para la presentación de trabajos con normas APA. Tenemos los márgenes. Los márgenes indicadas por el formato APA para las páginas contenidas del trabajo escrito. La hoja debe tener 2.54 centímetros de 1 pulgada en cada borde de la hoja, superior, inferior, izquierda y derecha. El sangrío es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora a 0.5 centímetros desde la pestaña de diseño de Word, el comienzo de cada párrafo. Hay que tomar en cuenta también, dependiendo, que esto de aquí puede variar dependiendo de la institución, según los parámetros que tenga cada institución. El formato general actualizado también podemos ver el tipo de papel, el tamaño tipo carta, la fuente o tipo de letra. Los siguientes son aspectos del formato APA para el contenido. Fuente, Times New Roman, tamaño 12 puntos, alineamiento izquierda, interlineado 2. También tenemos la numeración de páginas. En el estilo APA o formato APA, tiene reglas específicas para la numeración de páginas. Los números comienzan en la página del título y portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración desde las páginas de Comprehend hasta la lista de tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatorias y prefiación, deben estar numeradas con números romanos en el formato APA. El contenido del documento desde la instrucción en adelante debe estar numerado con números arágicos. Al final de estas entradas encontrarán el enlace de la plantilla. Como ustedes pueden ver, también tenemos abreviaciones en formato APA. Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a continuación se enlistan, como pueden ser capítulos, edición, edición revisada, editor, traductor, sin fecha, páginas, volúmenes, números, partes, suplemento. Cuando escribas tu texto, intenta utilizar abreviaturas de manera moderada, que sean comúnmente conocidas y solo cuando ayuden al lector a entenderlo. Generalmente se utilizan para evitar una repetición, pero no como un atajo de escritura, ya que a veces es más fácil leer una frase de 2 letras que recordar el significado de una abreviatura. Inserción de tablas y figuras en normas APA. Al momento de incitar una tabla en el documento, hay que tener en cuenta las características que deben tener los elementos de esta. Podemos ver número de la tabla. Este es el primer elemento visible de la tabla. Comienza en mayúscula y termina el número de la tabla. Ejemplo, como lo podemos ver en la figura, tabla 1. El nombre de la tabla también. Es el título de la tabla. Debe ser corto, simple y descriptivo. Se escribe en cursiva. Tabla y contenido. La tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separe la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. Nota de la tabla. Como podemos ver, la nota va después de la línea inferior. Referenciar tabla. Si la tabla se tomó de otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original, por ejemplo. Nota. Recuperado de Axnielsen. Información Digest Next Zealand, Comprehend 2011. Por la compañía Nielsen, como podemos ver en la explicación.
Por último, en la lista de referencias se debe incluir la referencia completa de la tabla, como está en la siguiente manera, como podemos apreciar en la diapositiva. También tenemos títulos en normas APA. Los títulos en normas APA están constituidos de la siguiente manera, por niveles. El nivel 1 es centrado y con negrita. El nivel 2 es alineado a la izquierda y negrita. El nivel 3 alineado a la izquierda, negrita, sangrías 5 espacios y con punto al final del título. El nivel 4 alineado a la izquierda, negrita cursiva, sangría 5 espacios con punto al final del título. Nivel 5, alineado a la izquierda, cursiva, sangría, 5 espacios y con punto al final del título. También tenemos cómo citar con normas APA. Tenemos dos formas de citar, directas, que son las textuales, y las indirectas, que es el parafraseo. También decimos que una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia de su origen o su fuente. Se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conducen al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Como podemos ver, las citas textuales, se considera que una cita es textual cuando el material o texto es literalmente copiado tal cual lo escribió el autor original. Las citas se utilizan para reforzar ideas, resultados, datos, dar puntos de vista como ejemplos, para profundizar o amplificar los argumentos propios de un trabajo a elaborar. Toda información que se incluya en un trabajo y no sea propia debe ser citada como corresponde. De lo contrario, se considerará como un plagio. Se clasifican de dos tipos, la cita textual corta, que es menor de 40 palabras y se transcribe a reglón seguido como parte del texto, y es entre comillas. También la cita textual larga, que debe tener 40 o más palabras, y se separa del texto normal del documento con sangría en todo el párrafo, sin comillas y a doble espacio. Tenemos también las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas es la cita donde se dice en palabras propias las ideas contenidas en un trabajo propio, anterior o de otro autor. En esta solo se escribe el primer apellido del autor y el año de publicación del documento. Ejemplo, Ramírez 2010. A continuación podremos mostrar las diferencias entre una cita textual y una parafraseada. En la cita textual podemos ver la formación docente es parte fundamental de la educación, ya que esta garantiza que el docente cuente con un perfil idóneo. Podemos ver que está el nombre del autor, López 2017, P15. En la paráfrasis, el perfil idóneo es garantizado por la formación docente, el cual es una parte esencial de la educación. López 2017. Como se puede observar las diferencias que se pueden observar, como podemos ver, las diferencias que se pueden observar son que en la textual se escribe la página y se utilizan comillas. ¿Alguna pregunta, compañeros? Como siguiente punto tenemos el tema ¿cuál es la importancia de las normas APA? Importancia de las normas APA. Su importancia radica en que nos proporciona un conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación de un informe o trabajo de investigación, el cual esté correctamente redactado o escrito. También nos ayuda a comprender reglas de estilo para la elaboración de la portada y el resto del contenido del trabajo, tales como márgenes, tamaño de letra, numeración de las páginas, entre otras, así como las estrategias para mejorar el estilo que se menciona, el desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema, hace a un lado el primer borrador para
releerlo y corregirlo, y así poder subirlo correctamente al sitio web. En sí tenemos que es muy importante las normas APA, ya que por medio de ellas podemos redactar un ensayo el cual sea muy coherente. Y así la persona que lo esté leyendo, en pocas palabras, el lector, pueda tener una buena impresión de lo que hemos escrito. Tenemos 3 reglas básicas, las cuales nos indican que siempre debe tener una buena ortografía, una redacción clara y congruente, y que existe una relación con la síntesis que estamos realizando. ¿Por qué tener una buena ortografía? Porque en sí estamos demostrando respeto hacia nuestro lector. Demostramos que tenemos un buen léxico, el cual está transmitido o plasmado de forma escrita, el cual verán el uso de nuestras palabras. Porque una redacción clara y congruente, esta nos dará sentido a cada una de las ideas que tenemos, ya sean ideas principales o secundarias. ¿Por qué existe una relación con la síntesis que estamos realizando? Porque esta puede tener una relación, la cual está establecida por los conectores correspondientes, la cual puede hacer y podamos realizar un ensayo que esté muy bien escrito. También tenemos que para mejorar la precisión y claridad de las normas APA, se recomienda revisar cada una de las palabras que hemos escogido, las cuales tengan un significado coherente. También evitar el uso de palabras informales o coloquiales, que no estén acorde al texto que estamos redactando. También este nos permite reseñar de manera técnica, eficaz y ordenada la información que hemos utilizado en nuestro ensayo. ¿Por qué es muy importante utilizar las normas APA? Es muy importante utilizar las normas APA, ya que éstas garantizan una presentación clara y ordenada. Esta también permite a las personas que las consultas o referencias bibliográficas sean más fáciles a la hora de encontrar su ubicación dentro de sí mismo. Actúan como una guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y presentación de documentos escritos, y también contiene normas gramaticales, abreviaturas, construcción de citas, tablas o figuras. También a la hora de seleccionar nuestros títulos, referencias bibliográficas o etc. Como sabemos, en la actualidad las normas APA son muy utilizadas, ya que éstas realizan o realzan la presentación de cada uno de nuestros ensayos que hemos realizado. En sí, hay muchos ejemplos que podemos dar, los cuales están utilizados las normas APA. Pueden ser textos científicos, literarios, humanísticos, entre otros. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Compañera, una preguntita. Sí, dígame. ¿Por qué es necesario tener una buena ortografía? En sí es muy necesario tener una buena ortografía, ya que en esta demostramos nuestro léxico, que es muy bueno, en el cual plasmamos mediante lo escrito y demostramos que escribimos con mucha coherencia cada una de las palabras que utilizamos en nuestro ensayo. Listo, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o acotación que tengan referente al tema?
Buenas noches, Aymara. Buenas noches, Anayeli. ¿Alguna sugerencia que me pueda dar para mejorar el uso de las normas APA? Pues primeramente que leamos con atención cada uno de los párrafos que llevamos escrito. Y si es de corregir alguna palabra mal escrita que tengamos, lo hagamos. Y que utilicemos siempre sinónimos y que dejemos de utilizar las palabras repetidas. Listo, gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego David Riofrío Lor. El tema presente que sigo es ¿qué son las referencias bibliográficas? En la siguiente diapositiva. Las referencias bibliográficas. En sí, son conocidas también como citas o como notas bibliográficas. Aparte de esto, se definen como una lista de textos ordenados de manera alfabética por el nombre del autor. También son conocidas como un grupo de indicaciones necesarias y sobre todo detalladas, que nos permiten conocer e identificar algún documento. También son un tipo de reseña de cada fuente, de la que se ha hecho utilidad en una bibliografía, pudiendo ser los datos de un libro, revista, artículos de la revista misma, grabaciones, fotografías, etc., a la que se ha recurrido para desarrollar algún texto. Siguiente diapositiva, compañero. En este entramos en que las referencias bibliográficas pueden aparecer muchas veces en el documento, en el pie de página y también al final de cada capítulo, o si no, de la obra. Podemos definir también con un concepto claro de las referencias bibliográficas a que éstas conforman todas aquellas fuentes como trabajos, libros, revistas, formatos digitales, entre otras, que proporcionan información de cierto modo de las que nos hemos apoyado en el texto de trabajo. Y estas pueden ser útiles para estudios teóricos o relacionados entre ellos. No tenemos que olvidar que las referencias bibliográficas tienen normas generales. ¿Y cuáles serían estas? Unas importantes es, usamos en el documento, se mantengan o se establezcan de la misma forma en que se encontraron en el libro de puntuación, para tratar de poner en cierto modo a lo que se decidió seguir en la bibliografía. De este modo no se debe traducir ni los títulos de las obras y mucho menos los nombres de los autores, que eso es un caso muy importante y que no debe pasar porque si no sería un error. Entramos aquí en lo que son los signos de puntuación en las referencias bibliográficas, los cuales mencionándolos uno por uno serían los paréntesis, los corchetes, el punto y coma, el igual y las abreviaturas. Entramos en lo que son las comas. La coma es empleada para separar cada elemento de la referencia. Comillas. Tenemos que ver que las comillas son bien empleadas para citar el nombre de materiales inéditos o nuevos, de los que llegamos a encontrar sea cual sea, para reforzar nuestras referencias bibliográficas. También otro punto de las comillas es que esta es una parte de un texto mayor. Puede ser un capítulo, un artículo, una sección de un libro incluso.
Después de la comilla llegamos con los paréntesis. Los paréntesis se emplean bien para añadir información secundaria o aclaraciones también, o también para encerrar los datos de una publicación. Pero algo muy importante que tenemos que tomar con los paréntesis es que estas no pueden cumplir ambas funciones. Así que llegamos con los corchetes. Los corchetes también cumplen una función muy importante, las cuales se emplean para añadir información adicional o extra a los campos obligatorios según las normas. Adicional a esto, sabemos que los corchetes se emplean para incluir información que no aparece en la fuente, como puede ser la traducción de un título original de un libro, porque esto puede servir de mucho para el lector y captar mucho su atención. Seguimos con la siguiente diapositiva. Llegamos a lo que es el punto. El punto cumple una función simple y concisa, pero muy precisa, lo cual sería que se aplican en las abreviaturas. Llegamos a lo que son el punto y coma. El punto y coma es usado para separar los nombres de los autores en las referencias, en las que se pueden citar entre dos o más autores. Llegando a esto, nos toca el igual. El igual es aplicado de cierto modo para dar correspondencia equivalente de un título que aparece en la fuente en distintos idiomas o de distintas maneras. Y sería lo último, que sería la abreviatura. La abreviatura, a la hora de citar, puede ser usada para tratar de abreviar, como le dice la palabra, abreviar muchos términos que se repiten, lo cual el dato sería que abreviándolo ahorramos espacio y también facilitamos la lectura. Otro punto importante de la abreviatura es que abreviamos los nombres, pero no los apellidos. Los nombres de los autores pueden abreviarse por sus iniciales. Siguiendo esto, las abreviaturas específicas se pueden aplicar a una determinada bibliografía. Deben explicarse en una lista al comienzo de la obra en la que éstas aparecen, o también en la misma bibliografía. Añadiendo a esto, también existe una serie de abreviaturas normalizadas para las bibliografías en general. Esos son los signos de puntuación, referencia bibliográfica en un documento científico. ¿Alguna pregunta, compañeros? Buenas, compañeros. Una pregunta. Bueno. ¿Por qué usted cree que son importantes las referencias? Bueno, la verdad es una buena pregunta. ¿Por qué es importante la referencia bibliográfica en un trabajo? Tenemos que considerar que el no tener referencias bibliográficas y usar el contenido de investigaciones previas en nuestro documento se considera plagio, lo cual se lo conoce como delito prácticamente. Y existen derechos de autor que tenemos que conocer, que citar o referenciar nuestro contenido nos da cierta garantía de calidad a nuestros trabajos textuales. No es lo mismo a que citemos un concepto o frase de un autor y no pongamos nada en la referencia. Desde ese momento ya nuestro trabajo está mal. Una lista de referencias al final del documento que corrobore lo explicado. Muchas gracias, compañeros.
Hola, mi nombre es Yanela Quintero Peñarrera y hoy les voy a hablar sobre cuáles son los elementos que componen las referencias bibliográficas. Entre los elementos de las referencias de la APA, tenemos como punto 5 referencias, ya sean referencias de un libro, referencias de periódico, referencias de revistas, referencias de medios electrónicos y lo que son referencias de imagen o de un libro. Tenemos como puntos a citar lo que es el autor, el año de publicación, el título y si es que hay subtítulo. El lugar de publicación y a su vez la casa editorial. Tenemos como ejemplo aquí, como hace un momento mencionó el compañero, el apellido del autor y las iniciales del nombre del autor, que viene a ser González y la guerra. Este se publicó en el año 2010, que está entre paréntesis. El título de Psicología Contemporánea. El lugar de publicación es San José, Costa Rica. Y el nombre del editorial es Editorial Ulacid. Referencias de un libro. Siguiente diapositiva, compañero. En referencias de periódicos, nos piden a citar lo que es el autor y su plural, la fecha de publicación, el título y subtítulo del artículo, el nombre del rango de páginas en donde se extiende el artículo. Si podemos diferenciar aquí, en esta referencia nos pide lo que es el rango de páginas, ya que se trata de un periódico. Por ejemplo, aquí está el apellido del autor y sus iniciales, que es el nombre. Viene a ser lo que es García y la M y la E, citados entre puntos, ¿no? Entre paréntesis está la fecha de publicación, que es el 3 de junio del 2009. Viene lo que es el título, que son consecuencias de los tratados de libre comercio en Centroamérica. El nombre del periódico es La Prensa Libre y las páginas en las que aparece este artículo. En lo que es referencias de revistas, nos pide a citar lo que es el autor y su plural. Eso nos va a citar en todas las referencias que llega a hacer. La fecha de publicación, el título y subtítulo del artículo, el título de la revista, el volumen, ya sea el número, y el rango de páginas del artículo. Otro ejemplo, Mora, la H aquí Mora viene a ser lo que es el apellido, porque siempre se va a abreviar lo que es el nombre y no el apellido. El año, que es el 2000, psicología cognitiva y su relación con las ciencias del cerebro. El nombre de la revista, actualidades en ciencias cognitivas, la página a 337. Siguiente diapositiva, compañero. Cuando hablamos de referencias de medios electrónicos, aquí damos 5 puntos a citar.
lo que es el autor y su plural, la fecha de publicación, ya sea cuando se montó o se actualizó este documento en cualquier página, el título y subtítulo del artículo o material, la fecha y página de la que fue recuperado el documento, y como referencias de documentos electrónicos tenemos el campus. Campos viene a ser el apellido y su nombre está abreviado con la letra A. Esta fue publicada en el 2011. El título es Los sistemas de acreditación universitaria en Centroamérica, las revistas Calidad en Educación Superior. La página es la 3 y también está citado aquí lo que es el link. Siguiente diapositiva, compañera. En tanto a referencias de videos o películas, aquí ya citamos lo que es al productor, a sus directores y sus plurales, el año de derecho del autor, el título de video o película, tipo de video, por ejemplo, ya puede ser un documental, un video de aventuras, acción, comedia, etc. El lugar y el nombre del distribuidor. Por ejemplo, aquí el productor viene a ser Hans Dom, los directores es Maycomb y Eiler, el año de publicación es de 1994, el video, o sea, la película tiene como el nombre del El Rey León, y este se presenta en lo que es dibujos animados, lo que es aventura. Este fue publicado en Estados Unidos de América, y el nombre del distribuidor es Disney Pictures. En lo que podemos acotar, como dijo mi compañero hace un momento, las citas bibliográficas son muy importantes, ya que da a conocer la capacidad intelectual de cada persona y así podemos entender lo que es el plagio. Para esto, al menos he hablado sobre los elementos que se necesitan para citar correctamente estas referencias de las que le he presentado. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anayeli Caterina Flua Santana y yo les voy a hablar de cuáles serían las reglas para escribir trabajos científicos. Siguiente diapositiva. Texto científico. Los textos científicos hacen referencia a investigaciones y experimentos que han sido debidamente comprobados. El objetivo principal es la difusión de los conocimientos generados en ramas como la ciencia y la tecnología. Presentan información objetiva, veraz, clara y precisa. Son redactados con un lenguaje especializado apropiado para el público al que están dirigidos. Pertenecen a las ciencias experimentales puras, estudian la realidad física del mundo y se caracterizan por la búsqueda de principios y leyes generales que poseen validez universal. Siguiente diapositiva. Según la finalidad y el grado de profundidad y dificultad con los que desarrolla el tema, los textos científicos se clasifican en, principalmente tenemos los textos especializados. Este tipo de texto es expositivo y está dirigido a un público específico de un área de conocimiento determinado, que requiere o usa un léxico especializado e información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículos de investigación científica.
Como segundo tenemos la divulgación científica. Este tipo de texto expositivo que va dirigido a un público amplio, que usa información poco específica y léxico formal, es decir, no técnico ni especializado. Los encontramos en apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes y conferencias. La característica de estos textos divulgativos son que tienen información clara, objetiva sobre un tema de interés general, dirigida a un público mayoritario de fácil comprensión y un vocabulario estándar. Como último tenemos los textos de consulta. Estos están dirigidos a una amplia variedad de lectores. Poseen información científica de diversa índole, ordenada cronológicamente o alfabéticamente, para facilitar su búsqueda. Estos textos los encontramos en las enciclopedias y diccionarios. Siguiente diapositiva. Tenemos la característica de un texto científico. Entre las características tenemos la siguiente. Con primero tenemos la claridad. La claridad de un texto se expresa cuando se escribe de tal manera que puede ser leído de forma fluida, incorporando palabras que, aun cuando se trate de un tema complejo, estén al alcance del lector, ordenando con cuidado las ideas y evitando interpretaciones incorrectas. Como segundo tenemos precisión. El texto debe tener la extensión justa necesaria para explicar los conceptos o informaciones sin redundancias, evitando el uso de términos ambiguos e incluyendo los datos exactos de la investigación, ya sean de los experimentos, experiencias o de los resultados. Tenemos la verificabilidad. El texto científico debe arrojar los resultados de una investigación real y su contenido debe poderse comprobar y replicar mediante el método científico. La universalidad. El contenido del texto debe estar redactado de manera que cualquier investigador pueda comprenderlo, ya sea que el idioma en que fue realizado o en sus traducciones. Es por eso que se debe usar un lenguaje especializado y técnico, con términos de comprensión universal. Como último tenemos la objetividad. Los hechos que se narran en el texto científico deben ser observables, reales y limitados, únicamente a informar lo que hizo, cómo se hizo y sus resultados, basados en la verdad. Las opiniones deben estar referidas a los datos estadísticos, referentes teóricos o a interpretaciones en base a los resultados obtenidos, evitando apreciaciones subjetivas. Siguiente diapositiva. Tenemos también la estructura del texto científico. Principalmente tenemos el título. El título es el aspecto más relevante que sirve como guía para quienes buscan un trabajo en una revista, una base de datos o en internet. El título tiene que ser persuasivo y tener verdadera relación con el contenido del artículo. Su extensión no debe ser mayor a 12 a 15 palabras. Se recomienda escribir al menos 4 opciones de título y revisarlas al terminar la escritura del artículo. Los títulos deben ser precisos y concretos. No deben contener abreviaturas ni siglas y deben ser redactados con frases afirmativas de manera que confirme la veracidad del texto. Tenemos la tesis. La tesis es la idea, proposición o conclusión principal que permite informar sobre el resultado más relevante obtenido en la investigación. Tenemos el resumen. El texto de una extensión de 150 a 300 palabras,
que deben abreviar de forma precisa el contenido del trabajo o investigación realizada, cuyo objetivo principal es despertar el interés del lector por el contenido del artículo e informarle brevemente de si se trata del tema específico que está buscando. Su contenido se escribe en pasado y debe explicar brevemente el objetivo y enfoque del trabajo, descripción de la metodología y principales resultados. También deben mencionarse las conclusiones más relevantes. En el resumen no se incluyen citas y se recomienda escribirlo al terminar todo el artículo. Como por último tenemos el marco teórico. Se trata de la revisión de todos los referentes teóricos que sustentan la investigación. Se describen todas las teorías, conceptos, estudios y hallazgos que se han escrito sobre el tema y que han sido publicados por autores que tengan credibilidad en el área del estudio. Deben tomarse en cuenta las publicaciones reconocidas y que puedan ser verificadas. En esta parte hay que respetar los derechos del autor y permitir que los lectores lleguen a la misma fuente a la que tuvo acceso el autor para confirmar, refutar o ampliar lo que dice el texto. Gracias. Bien, terminado esta videoconferencia, queremos dar las gracias a la tutora en sí por la ayuda y el soporte que nos ha dado durante todo este tiempo. Queremos agradecer de parte de todos nuestros compañeros los conocimientos que nos ha dado y la guía que nos ha dado en cada deber, explicándonos los temas y tratando de ayudar para poder salir adelante en este preuniversitario. Gracias.